El mundo está sumamente convulsionado y prueba de eso tenemos, por ejemplo, a Trump creando muros para que se frene la inmigración. Tenemos al Brexit de Boris Johnson, que se aprobó hace muy poquito en Inglaterra, también por temas similares. Tenemos también, sin ir más lejos, a Jair Bolsonaro con su gobierno casi al borde del fascismo. Y aquí en Chile tenemos el estallido social del 18 de octubre, que marca un antes y un después en nuestro país. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy hablando de esto en un canal que supuestamente es de deportes? Hola amigos, y sean bienvenidos a una nueva edición de Un Club, Una Familia a través de todas las plataformas digitales de Playmaker. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, Gustavo. ¿Y tú? Muy bien también. Hoy día vamos a intentar explicar ese tipo de relación, si es que existe alguna relación entre el deporte y lo que pasa en los países a nivel social y a nivel político, a través de dos piezas documentales. Una se llama Fútbol Rebelde, enfocada en un chileno, Carlos Humberto Caselli, y la segunda es un documental que ustedes pueden encontrar en Netflix que se llama Le Blues, una historia francesa. Comencemos. Comencemos. Bien. Hoy día con nuestras camisetas del Deportivo Lin, Nuestro querido deporte. nuestro club de fin de semana. Jugamos ahí los dos juntos y Franz también, parte del equipo. Bueno, y respondiendo a tu pregunta del inicio, yo creo que tiene una estrecha relación, porque los deportes en sí, los deportes en equipo, tienen un origen asociativo y su núcleo es generar comunidad. Al final, de cómo nos organizamos desde jugar una liga, nuestra primera liga de futbolito, de organizarse, de hablar, de ponerse de acuerdo en el pago de la camiseta, de la cancha, y después cuando nos vamos constituyendo en algo más grande, o incluso clubes o proyectos deportivos que tienen una causa social muy fuerte. Entonces creo que es muy atingente, y más aún por la realidad que mencionas. Sí, bueno, en el país estamos viviendo un estallido social donde el gobierno de Sebastián Piñera ha respondido con mucha represión, y han sido muchos los futbolistas que a través de las redes sociales y a través también de participar en las distintas movilizaciones que se han rebelado contra el gobierno. Y bueno, ustedes van aquí ahora a ver los diferentes pantallazos de los Instagram de los jugadores, y también que se han hecho presentes en las manifestaciones repudiando el actuar también de Carabineros, de cómo el gobierno ha respondido a las legítimas demandas sociales. Claro, y como, bueno, una de las principales demandas y también razones de este estallido es la feroz desigualdad. Y es interesante cómo especialmente los jugadores de fútbol vienen de sectores más populares y toman situaciones de privilegio. Entonces, eso también es algo que nos nace como de ver un poco. Es muy interesante, por ejemplo, estos pantallazos que estamos mostrando de jugadores que sí se han atrevido a denunciar, pero nosotros igual esperamos un poco más, ¿o no? Sobre todo de figuras que son más influyentes en la sociedad. Hablamos, por ejemplo, de un Arturo Vidal que se ha mantenido muy al margen. Sigue los hechos Charles Aranguis, que últimamente se ha transformado en uno de los jugadores más queridos, casi que, como antes le decían, el príncipe, y a Vidal el rey. Parece que se ha invertido un poquito ese. Claro, sí. Pero yo creo que sería interesante que fueran más allá de los posteos de las redes sociales. Al final, por ejemplo, la gran diferencia que hay entre fútbol masculino y femenino en la propia selección chilena, los sueldos son de... ¿Cuántos serán la diferencia? Digámoslo en una palabra, abismal. Puede ser abismal, claro. Y ellos, hasta vergonzoso. Y son de la misma institución. Y claro, ellos podrían ir a sentarse a la mesa de la misma institución que lo acoge, exigiendo una igualdad de sueldo o de tratos, que en Brasil, por ejemplo, se da. Para los viajes en avión, viajan los dos en la misma clase, no como en Chile, o hoteles en la misma categoría. Quizás hay una de las razones que dicen que el futbolista o el deportista, el rugbyista o el basquetbolista tienen que enfocar en lo que hace, en la tarea, pero viejo, estamos en el 2020, hay tiempos para educarse, no nos quedemos en eso. El futbolista tiene tiempo, es muy increíble lo que han hecho, sus carreras, cómo entrenan, pero hay tiempo y podría usarse para educarse más y ser más protagonista en crear una sociedad más igualitaria, ¿no? Sí. Como por ejemplo cuando Carlos Humberto Caselli, el rey del metro cuadrado, le negó la mano al dictador Pinochet. Eso fue un acto de rebeldía, como se llama el nombre del documental, Fútbol Rebelde, que
no sé si protagoniza, pero sí lleva el hilo conductor el francés Eric Cantona, donde se muestra la historia de Carlos Caselli cuando se revela ante la dictadura de Pinochet. Sí, búsquenlo porque es muy interesante ver cómo Cantona, este crack del Manchester United, está hablando de esta historia tan cercana a nosotros. Caselli en la previa del Mundial de España 82 se negó a darle la mano a Pinochet cuando tuvieron que ir a la moneda, y eso, no sé si eso, pero sí le valió a Caselli tener que ver, no explícitamente, pero sí que su mamá fue torturada por la dictadura de Pinochet. Entonces ahí se involucró un poco más el crack en ese entonces que juega en España. Estaba no ajeno a la realidad, pero sí estaba viviendo en otro continente. Lo hice en el documental, vamos a tratar de no spoilear para que la gente vaya y lo vea. Pero sí, nunca estuvo ajeno a la realidad de nuestro país, Caselli. Sí, interesante. Y ojalá que ahora que se vienen meses bien movidos, en marzo o abril, estos líderes deportivos estén, no sé si a la altura, pero sí un poco más vinculados con su realidad o con sus orígenes, y eso al final quizás se puede dar fácil, si el vínculo existe todavía con ellos, y de verdad creando un país para todos y con una base de verdad para todos, a todos nos va a ir mejor. Y dime. Y negar el saludo, ¿tú crees que es un acto como de rebelarse contra el poder en este caso? No, por supuesto, es un acto de protesta valiente, yo siento, y... Tenemos el ejemplo hace muy poco del entrenador. Si quieren que quiera un argentino a dar clases, bueno, igual Bielsa... Sabemos cómo es Bielsa, pero... Y bien, y los vino a enseñar. Al final, una cultura más humana, más centrada en los procesos. ¿Tú dirías que Bielsa fue un aporte más allá de la nacionalidad? Porque dicen los sociólogos, la gente más experta, que a partir de la salida de Bielsa, eso marcó un antes y un después, la aprobación de Piñera del año 2010-2011. Y ahí recordemos que después viene el movimiento estudiantil y se va en picada la aprobación de Piñera. Claro. Tiene que ver, sí, porque Bielsa siempre fue como una figura a seguir de mucha gente, una figura de consecuencia, de que si cuando dijo en la conferencia de prensa que él no iba a trabajar con el señor Segovia, a pesar de que estaban todas las garantías supuestamente que le estaban dando, renunció, no se fue. Consecuencia, esa es una bonita palabra y se admira al final, y que cada vez se ve menos, y yo creo que es un valor que... Pues se ve menos, yo creo que quizás en las altas esferas, pero... En las altas esferas, sí. Por ejemplo, hay un club que a partir del 18 de octubre se cambió el nombre. Ah, sí, de la Liga Hispano. Claro, ese es un acto de consecuencia al final. Bueno, entonces pasando al segundo tema, vamos a hablar de una política que se está llevando a cabo ahora en Inglaterra. Hace muy poquito se aprobó el Brexit. ¿Por qué queremos hablar del Brexit? Porque una de las principales atractivos de será la mejor liga del mundo, ¿no? Sí, es la mejor liga del mundo. Aunque ahora el Liverpool ya lleva muchos puntos de ventaja y ya a mí está perdiendo un poco la emoción. Era la italiana, y yo soy un romántico por la liga italiana, pero bueno, uno de mis socios, el José Ignacio, me acuerdo que me dijo, no, la británica es la mejor, la liga inglesa, y tuve cuando fui a Europa el año pasado, estuve en Inglaterra y me terminé de convencer que, claro, como a nivel de espectáculo es increíble, y la dinámica, la mejor liga del mundo. Sí, se fue a un fútbol casi atlético, podríamos decir. Bueno, en toda Europa se juega fútbol atlético, pero creo que en Inglaterra ya supera los niveles de profesionalización, de espectáculo. Tal como suena, o sea, se llama el estadio del Manchester United, el Teatro de los Sueños. Entonces es como ir a presenciar una obra de arte. No, hermoso. Bueno, ¿y qué sería de este fútbol si no hubiesen llegado estrellas foráneas? Claro. Como por ejemplo Carlos Tevez cuando salvó el West Ham United del descenso. El Kun Agüero, que es el goleador histórico del Manchester City. Tenemos también figuras africanas, como por ejemplo Mané. Sadio Mané, que hace poco también dijo que para qué quería tanta plata si podía regalar educación, regalar vivienda, Samuel Eto'o en el Chelsea. Samuel Eto'o en el Chelsea también, sí. Drogba
Drogba también tiene un capítulo de fútbol real de Didier Drogba. Creo que él frenó una guerra civil. De Costa de Marfil. De Costa de Marfil. Entonces son muchos los ejemplos de personas, en este caso no vamos a hablar de futbolistas, vamos a hablar de personas que llegaron a aportar con su talento, con su trabajo a la liga más importante del mundo, en este caso que es la Premier League. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque también queremos hacer un símil con el documental Le Bleus, que habla de los últimos, no los últimos, los 20 años de la selección francesa, y hacen un paralelismo con la sociedad francesa. El documental parte en 1996, cuando se estaba formando el equipo que posteriormente salió campeón en Francia 98 con Zinedine Zidane a la cabeza, un argelino, descendiente argelino, con una selección capitaneada por Didier Deschamps, cuyos dos padres eran franceses, y también jugadores afrodescendientes, cuyo principal ejemplo es Didier Thuram. Bueno, en esa época se hablaba también de la Francia negra, blanca, árabe, entonces era como un mestizaje, una unificación en pro de un objetivo común, que en este caso era ganar el mundial organizado en Francia. Después, el año 2000, ganan la Eurocopa, se la ganan a Italia la final, con gol de David Trezeguet, franco-argentino también. Ya estamos hablando de una selección multirracial, pero que el año 2001 hay un punto de inflexión. No lo vamos a contar aquí para que vayan al documental y lo vean y se empapen de esa rica presa audiovisual. Pero empieza la decadencia de la selección francesa con la eliminación en primera ronda del Mundial del 2002. Bueno, después tienen una final del 2006, eliminación en primera ronda del 2010, pero que coincide mucho con una, entre comillas, decadencia de la sociedad francesa, porque se vuelve un poco más racista. Empiezan a proliferar una serie de comentarios por los jugadores que no cantaban el himno, la marsellesa, como con pasión, por el hecho de ser descendientes de árabes o argelinos, como por ejemplo Frank Ribery. Bueno, el documental continúa con que los conflictos raciales de la sociedad francesa se trasladan a la cancha y resultaba que en los entrenamientos no se hablaban los afrodescendientes con los descendientes de árabes con los franceses propiamente tal. Entonces Francia fue cada día jugando más mal, fue obteniendo 0 logros, hasta que para la Eurocopa del 2016 intentaron dejar esos problemas raciales de lado. También la sociedad empezó a aceptar un poco más este mestizaje que se está dando, y terminan siendo campeones. Bueno, en el documental no sale cuando salen campeones, pero sí uno puede establecer ese equipo que está compuesto mayoritariamente de los 11 jugadores, 9 son descendientes de inmigrantes y 2 franceses, hijos de padres franceses. En la diversidad del éxito. ¿Cómo podemos relacionar este documental, este tema de la selección francesa con el Brexit? Bueno, porque 2 jugadores muy importantes en la Liga Premier, como son N'Golo Kanté y Mahrez, podrían tener problemas para seguir trabajando si se llegan a aprobar estas leyes más estrictas para Inglaterra y luego para la Premier League, donde trabajan estos 2 jugadores. Muy interesante. Y bueno, para ir cerrando, bueno, este libro, sí, Freak Economics, que hace relación entre el fútbol y economía y habla harto de estas desigualdades que se dan no solo en el fútbol, sino en deportes como básquetbol, el fútbol americano en Estados Unidos, y donde, bueno, en Chile no se ha investigado tanto, pero sí debe haber. Y bueno, nosotros sabemos que el fútbol femenino y el fútbol masculino se da, pero debe haber mucho más. Caso particular, por ejemplo, en el fútbol, y bueno, que se menciona en el libro, que el primer entrenador afrodescendiente que dirige la Premier League fue recién en el año 2008. Y los jugadores también se demoraron harto en entrar. Hubo una apertura en principio a los jugadores, pero no a los... Ha sido más lento entrenadores, y recién el primero fue recién en el 2008. Bueno, sí, recomiendo El fútbol es así, de Simon Cooper y Szymanski, que es un periodista y un economista que hacen una muy buena dupla. Vamos cerrando esto entonces, amigo. Tú nos tienes una invitación. Sí, la primera semana de marzo vamos a hacer la segunda charla Pro Club, y va a estar muy buena porque vamos a invitar a Miriam Fuentealba de COFUF, que va a estar hablando de la experiencia, y también una invitada especial, y en este marzo que se viene con todo.
Bueno amigos, ese fue el segundo capítulo de Un Club, Una Familia. Los dejamos invitados para la tercera edición, que va a salir muy pronto. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Franz. Y ahí atento a los comentarios de ustedes para ver sus impresiones, si les caemos bien o si les caemos mal. ¿Les gustan las playeras del Depor? Están hermosas. Sí, están bonitos. Vamos a también usada porque es parte de... Vamos a mostrar otras camisetas la próxima semana. Sí, todos los programas con una camiseta distinta. No, me gusta ese estilo. Bien. Entonces amigos, nos vemos. Chao, chao.